Unidad 1. Introducción a la hidráulica. Objetivo de la unidad. Cuando haya completado esta unidad será capaz de identificar los componentes del sistema didáctico en hidráulica y cómo operar en forma segura el equipo didáctico. Demostrará su capacidad construyendo circuitos hidráulicos simples. Familiarización con el sistema didáctico en hidráulica de Lappolt. En la parte superior se puede ver la unión de levantamiento de la fuente de alimentación hidráulica, así como también el orificio de la línea de retorno y el orificio de la línea de presión. Un poco más abajo a la izquierda se puede ver el manómetro del tapé, también el filtro de línea de retorno, la tapa de respiración y llenado, y abajo se puede ver el depósito. En la parte superior derecha se puede ver el motor eléctrico, interruptor de energía, la válvula de libre de seguridad, el indicador de nivel de aceite y temperatura y por último el cable de energía de corriente alterna. Familiarización con el sistema didáctico en hidráulica de Lappolt. Bueno, como podemos ver en el video, en el lado derecho podemos encontrar lo que es el manómetro, la válvula de alivio, el cilindro de doble acción, diámetro interior de 3.81 centímetros, 1.5 pulgadas por el vástago, que es 1.59 centímetros por 8.62 pulgadas por carrera de 10.16 centímetros, 4 pulgadas. El depósito de carga. En la parte de en medio podemos ver el caudalímetro, lo que es la válvula accionada por palanca, retorno por resorte, 4 vías, 3 posiciones. También el cilindro de doble acción, diámetro interior de 2.54 centímetros, 1 pulgada por el vástago de 1.59 centímetros, 0.62 pulgadas por carrera de 10.16 centímetros de 4 pulgadas. Motor hidráulico, que en la parte izquierda podemos encontrar lo que es el colector fijo de 5 bocas, válvula de control de flujo no compensada, colector móvil de 4 bocas, válvula reductora de presión. Familiarización con el sistema didáctico en hidráulica de Lappolt. Los manómetros son calibrados en unidades métricas o bares y en unidades inglesas de libra por pulgada cuadrada. Miden la presión entre 0 y 69 bar, 0 y 6.900 kilopascales o entre 0 y 1000 psi. Basado en los cuadrantes del manómetro, ¿cuántos bares equivalen a 300 psi? Esta equivalencia es igual a 20.68 bares. ¿Cuántos psi equivalen a 3.500 kilopascales? Esta equivalencia son 507.6321 psi. ¿A qué boca debe ser conectado en la fuente de alimentación hidráulica el colector de alimentación? Esa boca debe ser conectada a lo que es la salida de presión, que se encuentra en el módulo de presiones. ¿A qué boca debe ser conectada en la fuente de alimentación hidráulica el colector de salida? Este se debe de conectar a la boca que se le conoce como boca de retorno. Con el sistema didáctico en hidráulica de Lappolt. Aquí podemos observar una tabla que contiene la identificación de válvulas del equipo didáctico. Número 1, tipo de válvula y número de bocas. Bien, válvula de control de flujo no compensada, sabemos que posee, bien, como podemos observar, esta válvula posee 2 bocas. La válvula direccional accionada por palanca posee 4 bocas, la válvula de alivio posee 3 bocas y la válvula reductora de presión posee 3 bocas. En el siguiente tabla, la tabla 1-2, estamos identificando las boquillas de los cilindros. La carrera del cilindro de doble acción de 2,54 centímetros, es decir, 1 pulgada por 1,59, posee 2 bocas, al igual que la carrera del cilindro de doble acción de 3,81 centímetros de 1,5 pulgadas, así también posee 2 bocas. La lectura del manómetro corresponde a los ajustes de la presión de la válvula de alivio y a la presión en el orificio de la línea de presión de la fuente de alimentación hidráulica. Registre la lectura del manómetro en las siguientes líneas. Presión manométrica son 5.860 kPa, o que es lo mismo en su equivalente 800 psi. Evalúe y registre la lectura del manómetro delta P en el filtro de línea de retorno. Esta es la caída de presión a través del filtro de la línea de retorno en PSI. Presión del manómetro delta P
lee una presión de 0 kPa o 0 psi, lo que significa que la caída de presión, al ser igual, el filtro no necesita reemplazarse. Los componentes del equipo didáctico. Conecto un circuito básico, restringiendo la presión del sistema por medio de la válvula de alivio para medir el ajuste de presión de la válvula. Enseguida, conecto el orificio de línea de presión en la fuente de alimentación hidráulica y verifico que la caída de presión a través del filtro de línea de retorno fue más baja de 70 kPa, que serían 10 psi. Bueno, ya para finalizar las preguntas de revisión, ¿verdad? ¿Cuál orificio en la fuente de alimentación hidráulica proporciona el aceite bajo la presión al circuito? Sería el orificio P de presión. ¿Cuántas bocas existen en el colector de entrada? Serían 2. ¿Cuál es el propósito del colector de retorno? Pues retornar todo lo que sería el aceite, ¿verdad?, a lo que sería la cavidad donde se almacena todo el aceite. ¿Y cuánto mide el manómetro delta P en el filtro de línea de retorno? Sería 12 bares. Pregunta número 5. ¿Por qué es necesario tener una válvula de alivio en el circuito hidráulico? Es necesario para controlar la presión que ejerce a los pistones. En el circuito mostrado en la siguiente figura, ¿qué lectura debe realizar el manómetro? Bueno, la lectura del manómetro sería según la válvula de alivio, ¿verdad? Mientras más se abre la válvula, más presión sería, y mientras más se cierra la válvula, menos presión. En la pregunta número 7 dice: estudia el diagrama mostrado a continuación e identifique cada símbolo denominado como una letra. En la letra A iría lo que es el depósito de aceite. En la letra B iría el motor hidráulico. En la C iría el manómetro. En la D sería válvula direccional accionada por palanca. En la E iría lo que sería el retorno, ¿vale? En la F iría la válvula 5-3 accionada por palanca con retorno por muelle. En lo que sería la G iría la válvula de alivio, y en la H iría lo que sería el pistón hidráulico. A continuación, lo que es el ejercicio 1-2, que el tema es demostración de la potencia hidráulica. El objetivo del ejercicio: levantará una carga usando un actuador hidráulico, investigará un circuito hidráulico básico. En el ejercicio 2 dice: intente levantar la fuente de alimentación hidráulica para sentir cuánto pesa. Tenga cuidado de no inclinar o dejar caer la fuente de alimentación hidráulica. La fuente de alimentación hidráulica puede ser fácilmente levantada. En una respuesta ya realizando la práctica sería así: ¿cuánto cree que pese la fuente de alimentación? Bueno, dando lo que pese la fuente de alimentación hidráulica, bueno, en un estimado que nosotros hemos realizado puede que sea un peso de 60 kilogramos. En el punto número 17 dice: extiende el vástago del cilindro moviendo la palanca de la válvula direccional hacia el cuerpo de la válvula. ¿Qué le pasa a la fuente de alimentación hidráulica? Bueno, después de realizar esta práctica, nosotros hemos dado la concordancia de que ella empieza a bajar. En el punto 18 dice: aleje la palanca de la válvula direccional del cuerpo de la válvula, después libérela mientras el cilindro está retractado y a la mitad de la carrera. El vástago del cilindro se detiene o la fuente de alimentación hidráulica empieza a moverse hacia abajo. Bueno, en esta, lo que es el vástago del cilindro se detiene y la fuente de alimentación nunca empieza a moverse hacia abajo. Luego, en el punto 19, desactive la fuente de alimentación hidráulica. La fuente de alimentación hidráulica empieza a moverse hacia abajo. Bueno, la verdad es de que no. Bueno, después de realizar esta práctica, nosotros notamos eso de que al desactivarla no. Bueno, en nuestra conclusión, en la primera parte de este ejercicio, trató de levantar la fuente de alimentación hidráulica por sí mismo y observe que es considerablemente pesada. Después instaló y operó un circuito utilizando un cilindro hidráulico pequeño para levantar y bajar la fuente de alimentación hidráulica. El cilindro pequeño fácilmente levantó y bajó la fuente de alimentación hidráulica. Los circuitos hidráulicos son frecuentemente utilizados como circuitos estáticos o sin flujo. Los circuitos estáticos transmiten energía presionando un líquido confinado, a diferencia de los circuitos dinámicos, los cuales transmiten potencia, empleando la energía asociada en el movimiento de un líquido. Preguntas de revisión. 1. ¿Qué ocasiona que el vástago del cilindro se retracte durante este ejercicio? Bueno, en este ejercicio lo que podemos observar y concluir es de que el vástago se retrae gracias a lo que es la válvula de
de alivio, también como la válvula accionada por palanca, que es la que distribuye lo que es el fluido del aceite para retraerlo o liberar el vástago. Bueno, en la segunda pregunta, ¿cómo explica que un pequeño cilindro levante una carga pesada? Bueno, como decía en la conclusión, ¿verdad? Todo lo que son los circuitos hidráulicos se utilizan en lo que son la industria para el levante de cosas pesadas. Entonces, como podemos ver en este pequeño cilindro, a través de la hidráulica, es capaz de levantar cualquier peso dependiendo de la presión que utilicemos.